Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre el motor de base de datos de MySQL Server. Ahora, estamos ingresando a un punto muy interesante, que en este caso es cómo nosotros combinamos datos entre una y más tablas, ¿ya? O también conocido como el tema de unión de tablas, ¿ya? Yo no lo llamaría tanto el tema de unión de tablas, sino el tema de combinación de datos. En algunos casos nosotros vamos a combinar datos que haya un tema de similitud o algo de relación entre una y otra tabla. Puede suceder esto, ¿ya? Entonces voy a cerrar esto de aquí para comenzar en la siguiente parte de trabajo. Voy a abrir un nuevo query totalmente limpio. Voy a hacerle un poquito de zoom para poder, para que tú puedas apreciar claramente lo que vamos a desarrollar. Dentro de lo que sería el tema de relación de datos, antes está lo que sería el escenario inner join, también está el left join, está el ref, ¿ya? El ref join, y también está el full join, ¿ya? Son estos argumentos, llamámoslos así, que nos permiten, acompañado con las sentencias else, unir información o combinar información entre una o más tablas, ¿ya? Esto es súper sencillo. A veces se nos resulta un poco complejo cuando en realidad no nos brindan la información de manera adecuada. Lo vamos a hacer paso a paso para que tú puedas comprender claramente el uso de cada uno de ellos, ¿ya? Y como siempre, primero vamos a observar sobre la tabla de artículos qué información tenemos. Ya, voy a hacer un select asterisco from tv artículo, y también le voy a hacer un pequeño zoom para que tú puedas apreciar claramente lo que estamos desarrollando. ¿Ok? Tenemos estos 4 registros. Yo les recomiendo que cuando nosotros nos encontramos en un proceso de aprendizaje, no trabajen con tablas con mucho contenido y tampoco con tablas que tengan demasiados campos. Trabajen con capaz 5 o 6 campos, exagerando. ¿Para qué? Para que tu forma de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje se vaya acoplando poco a poco al tema de complejidad. He visto que algunos que tratan de aprender ya de manera rápida, yo sé la ansiedad que puede suceder en querer aprender rápidamente a manejar este motor de base de datos o los motores de base de datos que tú elijas, y a veces nos hacemos un cargamontón cuando nosotros todavía nos encontramos en un nivel de aprendizaje, y es obvio que a veces esa necesidad hace que nosotros, en vez de avanzar, nos compliquemos y nos atrasemos más. Todos nosotros hemos pasado por un proceso de crecimiento, de aprendizaje, ¿ya? Haciendo nuestros primeros pininos, reconociendo paso a paso todos estos detalles. Es importante que tú sigas ese flujo, dejes llevar ese proceso de crecimiento poco a poco, ¿ya? Y con constante práctica, y obviamente que sí vas a aprender a dominar cualquier motor de base de datos que tú elijas. ¿Ok? Vamos a continuar luego de ese consejo el tema de la información que tenemos aquí en la tabla, ¿ya? También tenemos contenido en la tabla de categorías, y también tenemos contenido dentro de la tabla unidades de medidas. Esto ya lo hemos visto brevemente en anteriores videos. Les dije que igual, y en lo siguiente, en este caso ya en este punto, yo voy a entrar un poco más a detalle de cómo se combina la información, cómo se une la información entre una o más tablas. La primera forma de cómo unir datos es muy sencillo, que en este caso lo voy a hacer en un query aquí, ¿ya? Sin utilizar todavía lo que sería el inner join, left join, right join o full join, sin utilizar nada de esto. La forma más rústica, digámoslo así, es simplemente hacer un asterisco from tv artículos, ¿ya? Pongo coma, y menciono también la otra tabla, en este caso la de categoría, ¿ya? Punto y coma. ¿Qué es lo que he hecho? Quiero que me muestre toda la información, ¿ya? De la tabla artículos y la tabla categorías, y todos están unidas a una consulta. Si lo ejecuto esta forma de trabajo, donde estoy mencionando las dos tablas, vamos a observar qué es lo que pasa. Prácticamente muestra toda la información. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí?
primero está mostrando, ya, si nosotros observamos aquí, primero, ¿cuál estaría mostrando? Prácticamente se genera duplicidad en todos los sentidos en la forma. Está mostrando cualquier otra información menos lo que posiblemente deseamos. Pero está escenificando eso. Si trato de ordenarlo un poco, ya dándole clic aquí, vemos que 1, 2, 3, 4 veces está mostrando en este caso la descripción de artículo cemento. Pero observamos que 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5, construcción, oficina, se repite acá. A ver, sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada descripción de artículo o por cada artículo se está multiplicando por 4 en cuanto a la categoría, porque categoría tenemos 4. Y se vuelve a aplicar, por ejemplo, ahora para escritorio, se multiplica nuevamente por 4. Entonces, sale un contenido menos lo esperado, pero o sea, de forma rústica, digamos así, vamos a decirlo así, de forma rústica, se relacionan los datos, o sea, sí se aplica ese proceso, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros vamos a aplicar el Inner Join para poder crear un poco más de exactitud con el contenido que deseamos, entre una o más tablas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos indica la sintaxis del Inner Join? Permítame un momento. Entonces, vamos a conocer un poco de cada uno de estos procesos. Hay que tener claro que este proceso en sí, el join, acompañado con sus diferenciadores, lo que busca es realizar una combinación de filas de 2 o más tablas en una función de una columna relacionada entre ellas, o sea, prácticamente la unión. El Inner Join busca una unión que exista de relación entre la tabla A con la tabla B. Vamos a suponer que solo vamos a hacer una relación entre dos tablas, ¿ya? Entonces lo que busca es encontrar la relación entre tabla A y tabla B. ¿Qué registros son los que se relacionan entre el contenido que existe entre uno y otro? Entonces vamos a llevarlo un poco al escenario que tenemos aquí, la tabla. Ya voy a quitar un momento la tabla de unidad de medida y solo me voy a quedar con las dos tablas. Si lo ejecuto la consulta, vemos que tenemos una información de relación. Sí, porque tenemos lo primero, tenemos un campo que nos permite combinar la información de la tabla de artículos con la tabla de categorías. ¿Cuál es? El campo código CA, porque este campo existe dentro de la tabla de artículos y en la tabla categoría también existe. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. Tenemos un campo de relación entre la tabla 1 con la tabla 2. Ahora, ya tenemos lo principal. ¿Cómo se define esto? Puede definirlo a través de un siguiente query. Aquí voy a armar mi consulta. Voy a aquí abrir un poco. Select asterisco from tv artículos. Y voy a agregarle un detalle adicional, porque dentro de las consultas select nosotros podemos crear sobrenombres, seudónimos, alias, ¿ya?, a las tablas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tablas que sus nombres son muy extensos, o también queremos generar campos o datos o nombres claves. Por ejemplo, le genero un espacio y le voy a poner la letra A. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando yo mencione esto de aquí y le anteceda después un punto, en todo momento esto de aquí estará haciendo referencia a que yo menciono la tabla de artículos. Entonces cuando diga A, punto, estaré referenciando a la tabla artículos, ¿ya? Es un alias para no estar escribiendo todo en todo momento la tabla TV, artículos y algún elemento que quiera tomar de esa tabla, ¿ya? Le estoy creando un alias. Es más, voy a generar el orden de trabajo. Ahora voy a utilizar este proceso acá, el Inner Join. Inner Join. ¿Sobre quién? Vamos a buscar la unión de datos entre la tabla artículos. ¿Con qué tabla? Con la tabla categoría. ¿Ya? Categorías. Y también le voy a definir un alias, un seudónimo. En este caso le voy a decir B. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a generar un ordenamiento interesante aquí.
Entonces, cada vez que yo mencione A, me estoy refiriendo a la tabla de artículos. Cada vez que yo mencione B, me estaré refiriendo a la tabla de categorías, ¿ya? Es un nombre más corto y a través de esto nosotros podemos tocar los elementos de cada uno de una forma más sencilla. Ya tenemos, o por lo menos el InnerJoy ya sabe que vamos a unir la información o combinar la información entre la tabla artículos con la tabla categoría. Ahora la consulta es la siguiente: ¿en base a qué campo o columna de información se van a unir? ¿Cuál es la referencia de información por la cual se van a unir o se podrían unir? Entonces es aquí donde nosotros indicamos ON, y a través de ON vamos a indicarle exactamente cuál es el campo que se relaciona entre uno y otro. Si regresamos a la parte de la consulta que habíamos hecho individualmente, habíamos indicado que el campo que nos permite unir es el campo código CA, porque existe dentro de la tabla de artículos y también existe dentro de la tabla categoría. Entonces, ese es el campo que los une a uno y otro. Entonces, eso es lo que tengo que indicar acá en la sintaxis de la sentencia. Le diré a, en este caso me estoy refiriendo a la tabla de artículos, punto, ya, escribo código de categoría y me estoy refiriendo básicamente al campo de artículos en este campo de acá. Ahora continúo. Luego digo b punto código, ¿ya?, de categoría. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A la tabla categoría, en este caso, vamos aquí, a este de acá, dentro de categoría, a este de acá. Si bien es cierto, ambos tienen el mismo nombre y debe ser así. Para nosotros no es tener en tema de equivocación al momento de estar relacionando los datos entre uno y otro. Entonces aquí le digo, su relación de unión de datos es entre el campo A.código.ca y B.código.ca. En ambas tablas existe ese campo. Entonces, por medio de ese campo de relación está la unión de información. Puedo terminar aquí mi sentencia y observemos qué es lo que sucede. Ejecutamos y automáticamente me devuelve solo 4 registros. Pero si bien es cierto, aquí vamos a darnos cuenta que se repite nuevamente el código CA y el código CA acá también. ¿Y por qué? Porque está mostrando toda la información de las columnas de la tabla artículos y también toda la información de la tabla categorías. Y lo está mostrando de forma, en este caso, secuencial en cuanto a las columnas. No es que esté aumentando más registros como pudimos observar en esta forma rutinaria que nos mostró cualquier otro contenido menos lo esperado. Entonces hasta aquí ya la información está relacionada. Entonces está encajando prácticamente la información que tenemos en la tabla de artículos con la tabla de categorías. Podríamos hacerlo un poco más funcional, sí. En este caso, en el asterisco podríamos cambiarlo y comenzar a mencionar exactamente los campos que deseamos. Por ejemplo, digo A, necesito solo el código del artículo, coma, genero espacio, voy a mencionar los otros campos, digo A, descripción del artículo. ¿Y por qué escribo A? Porque en todo momento cuando digo A me estoy refiriendo a la tabla de artículos, coma, sigo A, ¿qué otra? La marca del artículo. Sigo trabajando con la tabla de artículos. Y luego puedo decir, en este caso A, el código de unidad de medida, sí, que se muestre. Y para el caso de la descripción puedo decir, sí, que pueda contemplar también el código de la categoría, pero adicionalmente puedo ya intervenir a tomar información de la segunda tabla. Puedo decir, en este caso, para utilizar la descripción de la categoría, digo B, punto, descripción, ya, sea, y esa información se debería mostrar así. Vamos a reducir esto un poco. Vamos a acá. Vamos a bajar esto un poco para que tú puedas apreciar todo el proceso, ¿ya? Estamos tomando contenido de la tabla A, en este caso de la tabla categorías, de la tabla artículos, y solo un elemento de la tabla categoría, en este caso la descripción. Si ejecutamos nuevamente la consulta, vamos a observar que ahora solo nos muestra los campos que hemos indicado aquí. El código del artículo, la descripción del artículo, la marca, el código de unidad de medida, el código de categoría y también la descripción. Es así como nosotros ya vamos relacionando datos entre una o más tablas. En este caso solo 2 tablas. En el siguiente video vamos a ponerle un plus de complejidad,
ya agregándole una tercera tabla a esta parte del inner join. Vamos a trabajar una parte muy interesante de todo este proceso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.